Hay momentos que marcan nuestra vida. No son muchos, pero cuando ocurren los recordamos para siempre. Pensemos en el primer concierto, esas luces que se apagan, esa multitud que aplaude, el sonido vibra en el aire y ese mismo instante en el mundo parece detenerse. Esas notas que escuchamos por primera vez en vivo, esas canciones que nos acompañarán el resto de nuestra vida, se graban en lo más profundo de nuestra memoria, convirtiéndose en recuerdos que jamás se borrarán. Ahora, imagina que una marca pudiera formar parte de esos momentos, que pudiera ser el hilo conductor entre la música, la emoción y la vida. Hoy vamos a hablar de esto, hoy vamos a hablar de cómo una marca se involucra en las vidas de personas a través del territorio de la música. Bienvenidos a The Backstage. Porque creo que me muero, porque tú estabas de fiesta, pero yo estaba de entierro de mi amor propio acabado, aniquilado y enterrado por ti. Y hago que no pasa nada y me pierdo entre la gente, mientras tú te vuelves loca, yo me vuelvo transparente. Oye, mira, sí que pasa y mucho, y lo que pasa eres tú. Bienvenidos a The Backstage. Hoy tengo el placer de contar con Tania de Torres, Music League Europe en Coca-Cola, para hablar de construcción de marca a través de una marca como Coca-Cola, que son palabras mayores, y cómo una marca se convierte en una creadora casi de contenido, ¿no? A lo largo de todos estos años de lo que es el CCME. Y para empezar, sí que me gustaría empezar con la primera pregunta que tengo que hacer, ¿no? ¿Cuál es el origen de todo esto, ¿no? ¿Cómo una marca como la Coca-Cola empieza una aventura como el CCME? Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí hoy. Para hablar de Coca-Cola y música tendríamos que remontarnos probablemente años y años a. A mí siempre me gusta decir que Coca-Cola tiene música en su ADN, desde spots donde siempre hemos utilizado jingles hasta giras, patrocinios. Hay artistas que siempre han estado vinculados a nuestra marca, pero es cierto que hablando de Coca-Cola Music Experience, este año hemos hecho el año número 14. Empezamos casi por casualidad, ¿no? Era el 125 aniversario de la marca, una fecha súper señalada, y qué mejor forma para celebrarlo que la música, ¿no? Y entonces nos juntamos unos cuantos y decidimos intentar darle una vuelta, ¿no? Intentar ver cómo una marca que cumplía 125 años podía seguir estando a la vanguardia, podía seguir estando de moda, podía seguir acercándose a los jóvenes, y a través de qué. Entonces, para nosotros, la música, que siempre ha estado en el ADN, como te he dicho antes, se convirtió en un territorio natural, y decidimos empezar a experimentar con todos esos jingles que nos habían acompañado toda la vida. Cogimos 7 canciones súper famosas de Coca-Cola, desde Hilltop, ¿no? Aquella canción famosa que salió en los 70, hasta Coca-Cola es así. Son diferentes bandas sonoras que nos han acompañado toda la vida. Decidimos coger 7 artistas que reversionaron esas canciones, empezamos a preparar un plan de contenido que, ya te digo, salía un poco porque por el hecho de preparar esas canciones y de hacer esos covers casi nos lo pedía, ¿no? En plan, ¿cómo hacemos esta promo para estas canciones? ¿Dónde las ponemos? Que suenen en la radio, hagamos entrevistas con los artistas. Y al final dijimos, esto tiene que acabar por todo lo alto, esto tiene que acabar en una fiesta. Y nos inventamos un concierto. Y entonces nos inventamos un concierto. Esa primera vez que nos inventamos el concierto dijimos, vamos a ver si no solo con estos artistas, sino podemos ver si le damos un poquito de valor añadido, metemos algunas experiencias, vamos a probar a vender tickets, ¿por qué no? Y todo aquel experimento nos lleva acompañando 14 años. Claro, 14 años
que al final muestra el compromiso que hay, ¿no? Porque lo normal, según que este tipo de contenidos, es que puede durar 1, 2, 3 años, hay un cambio de rumbo y se cambie, pero aquí hay un compromiso con la música, compromiso con la construcción de ese concierto y con toda la evolución que eso conlleva. ¿Cómo se vive eso internamente para que realmente ese compromiso se vea después materializado con este concierto que ha ido evolucionando a lo largo de los años, como comentabas? Bueno, yo creo que es una buenísima pregunta, primero. Y segundo, que hace falta un conjunto de cosas, ¿no? O hace falta una receta. Te diría que internamente te lo tienes que creer. O sea, te lo tienes que creer, tienes que estar en un territorio que para tu marca y para ti sea natural, donde además puedas aportar un valor, ¿no? Para nosotros siempre ha sido como, tenemos que trabajar la música desde la música, siendo agentes activos en la música y teniendo algo que aportar, no solo para el consumidor, sino también dentro de este territorio, dentro de esta industria. A mí me encanta siempre decir que nos gusta considerarnos insiders. Al final somos promotores, pero generamos contenido, pero además estamos súper en contacto con todas las discográficas, nos gusta ir un paso adelante, nos gusta escuchar no solo al consumidor, sino las necesidades que tienen los artistas. Entonces, estamos, digamos, en una escucha activa desde el lado de la industria, pero sobre todo en una escucha activa cuando tiene que ver con el consumidor, ¿no? Qué difícil mantener ese compromiso y qué difícil mantener un proyecto tantos años con todos los retos que te podrás imaginar, no solo internamente, que vives en una compañía, sino además que con toda la evolución de la sociedad se puede sufrir. Si yo ahora miro para atrás, pues puedo decirte que en 14 años, cruzo los dedos ahora, no hemos cancelado ninguna vez, ni con pandemia mediante, porque cuando hubo una pandemia, fíjate cómo nos lo creemos y nos lo creemos tan fuerte dentro y tenemos un grupo y un equipo de trabajo que de verdad lleva esto en la sangre, dijimos, no podemos desaparecer. O sea, tenemos una obligación para con nuestros chavales, para con la música, para con... No podemos estar aquí todo el rato y de pronto hay una pandemia y dar un paso atrás. Actuáis como ya... No sois una marca comercial, que sé que lo sois, pero actuáis como un festival. Y eso Somos ya un festival. Sois una compañía que está entrando en el universo de la música, pero como si hubiera nacido ahí. Es decir, tienes que adaptar ese ADN que tiene ese universo con esos compromisos que no solo es de marca, sino, oye, ese compromiso con la audiencia porque esperan ese concierto o ese festival. Ese tipo de cosas... ¿Cómo se van orquestando? Porque al final entiendo que de inicio parte de más, como decías, ¿no? Un experimento, pero que hay una vocación de compromiso. ¿Cómo va evolucionando a lo largo de los años? ¿Cómo se van adheriendo más partners, más promotores, más espacios, más experiencias? ¿Cómo se crea esa cultura ya desde la operativa, digamos? Yo creo que core de este proyecto son las ganas de mejorar, de cambiar y de adaptarse. Es imposible que tú estés más de X años siendo relevante si no te adaptas, si no cambias, si no innovas, si no sales fuera a ver qué está pasando, si no tienes un equipo que te chanlenguea constantemente, si no tienes gente nueva, que te traes una vida nueva y te dice, oye, muy bien por aquí, pero what if, ¿no? ¿Y por qué no hacemos esto? Yo te podría decir que el secreto de este proyecto probablemente es el equipo tan maravilloso que tiene detrás, que como te he dicho antes, llevan el proyecto en la sangre y que cada uno es capaz de aportar lo mejor que sabe, lo mejor que tiene para ser capaz de entender por dónde van las tendencias, si ahora tenemos que estar añadiendo partners, si nos estamos quedando atrás y quizá deberíamos explorar esto, es fundamental, ¿no? Y a nivel interno, entre año y año, ¿qué sucede para que el año siguiente se intente ser mejor o se logre realmente? Porque al final, decías antes, ¿no? Miramos atrás, esa evolución y que la marca siga estando en ese top of mind, en ese punto cultural correcto de esa generación que va evolucionando, es decir, no son los mismos los que impactaste al principio con los que vienen. ¿Cómo se logra? O ¿cuáles son las dinámicas que hay que crear para que este pulso con la sociedad se logre? A nivel de dinámicas te podría decir que para nosotros es muy difícil separar un año de otro, ¿no? O sea, somos un festival, pero somos una plataforma de contenido, no paramos nunca de comunicar. Sí que efectivamente cuando terminamos el festival un año, efectivamente empezamos a trabajar en el año siguiente. Creo que todos los años buscamos cuál es la pata o las áreas que necesitamos
sobre las que necesitamos hacer un improvement, y que tenemos que tener muy claro que esas son las prioridades para el año en concreto, para el ejercicio en concreto, ¿no? O sea, creo que hemos tenido años donde nos hemos dado cuenta de que a nivel creativo había una pata de comunicación donde podíamos quedarnos muy planos si no arriesgábamos, si no hacíamos una comunicación más activa, si no le metíamos una vuelta creativa, ¿no? Donde pues recuerdo ahora un año donde empezamos a anunciar artistas porque podíamos caer en el riesgo de anunciar artistas sin más. Y entonces para hacer eso pues empezamos a crear canciones, hicimos videoclips, chequeamos las piezas de contenido. O sea, al final, entre un año y otro lo que sí sucede es que, por supuesto, hacemos un balance, analizamos todo lo que ha sucedido con nuestro Action Review delante, lo que te decía, seteamos las prioridades y vemos hacia dónde debemos ir. Creo que es fundamental aprender de todo lo que vivimos. Claro, y después entiendo que también, no solo a nivel externo, a nivel interno, luego hablaremos de la parte externa, ¿no? Pero sí que me interesa esta parte interna del rol, ¿no? De los partners, porque entiendo que las plataformas que existían hace más de 10 años tenían un rol distinto al que tienen ahora. Estás hablando de colaboración, quizás su rol de inicio ahora es diferente, es más igual participativo, forma parte de esos brainstormings. ¿Cómo va evolucionando también los roles de, yo qué sé, Spotify, TikTok, de las agencias? ¿Cómo has visto esa evolución? Porque al final eso yo creo que es un poco el cómo se adapta también ese proceso de trabajo, ¿no? O sea, internamente, a lo largo de estos 14 años, puedo decirte que ha sido precioso vivirlo desde dentro y vivirlo como testigo. Obviamente, cuando empezamos hace 14 años, pues te podrás imaginar, teníamos los videoclips en YouTube, hacíamos lo que podíamos, pero hemos tenido que intentar adaptarnos y ver cómo no perder nuestras audiencias y ver cómo seguir llegando y ver cómo tener mejores resultados con lo que se estuviera viviendo y fraguando en ese momento, ¿no? Gracias a eso, pues por el camino nos hemos encontrado con partners apasionantes. Dentro y fuera de la industria de la música, pues contamos con 40 principales, contamos con un Mediaset, trabajamos muy de cerca con Spotify. Para nosotros necesitamos tener esas colaboraciones que son win-win, ¿no? Nos gusta que se sientan parte del proyecto y nos gusta que ellos piensen también cómo este proyecto les puede aportar valor. Al final, esto se sale, digamos, de todos los parámetros de un briefing normal. Y muchas veces incluso estos partners son parte de nuestras reuniones internas. A nivel interno, digamos que tenemos un core team donde las agencias trabajan muy unidas, en consonancia, no hay líneas, nos gusta que todo el mundo esté muy empoderado y nos gusta que desde el primero hasta el último de verdad sea capaz de llegar y contarnos: oye, me he dado cuenta, oye, ¿qué tal si hacemos esto? Y yo creo que eso es súper enriquecedor. Claro, porque al final hay un punto de encuentro que es el territorio, y en ese territorio, pues esa cercanía de los partners con la música, cómo se interpreta, ¿no? Siempre se comenta, ¿no? Pues al final ese primer concierto es el que no se olvida, ¿no? Formar parte de ese concierto no solo como marca, sino todos aquellos partners que colaboran. O sea, ¿cuán de especial es que ese primer momento en el cual tiene un contacto con el territorio música, ese adolescente, cómo afecta eso después a la construcción? ¿Cómo seguís ese target, cómo va evolucionando con la sociedad en el sentido de que la música va a ser su hilo conductor relacionada con Coca-Cola? Pues tú lo has dicho, ¿no? Creo que hay un momento que no se le olvidará a nadie nunca y es esa primera vez que asistes y ves música en directo. Y da igual a quién vieses, con quién asistieses, pero es un momento que es único porque estás viviendo un momento que te va a acompañar toda la vida, ¿no? Y a veces con más o menos vergüenza en función de lo que fueras a ver, ¿no? Pero creo que es algo que todos... Pero creo que es algo que todos tenemos ahí, que te acompaña siempre, ¿no? La música, además, en esa edad o cuando eres adolescente, es el principal passion point para cualquiera, porque no solo te ayuda a formar tu identidad, te define como grupo, qué te gusta, qué te deja de gustar, te genera esas cosas en común, de dónde vamos, qué hacemos. Eso es una parte fundamental. Entonces, para Coca-Cola estar ahí es un privilegio y una suerte. Es maravilloso poder decir que nosotros ayudamos o ponemos un granito de arena en que tus recuerdos musicales de cuando tienes 14, 15, 16 años, Coca-Cola estaba por el medio, Coca-Cola facilitó. Por supuesto,
no nos vamos después, ¿no? Y creo que también ha sido muy bonito a lo largo de los años ver la evolución de nuestros asistentes al festival o de la gente que consume el contenido que publicamos, donde pues, puedo decirte que muchas veces ha habido gente que nos ha dicho, jo, ya la primera vez fui con 14 años y es que tengo 22 y es mi fecha preferida del verano y es que me lo paso fenomenal y es que no he dejado de ir ni un solo año. De hecho, siempre en el festival hay un momento muy bonito. Tony Aguilar, que es nuestro maravilloso presentador, asesor artístico, etcétera, que siempre hace desde el stage, y es decir, ¿cuántos de vosotros habéis repetido? Más de 3, más de 4, más de 5 años, y te prometo que a mí todavía me emociona, porque cuando dicen más de 5 años es muchísima gente la que levanta la mano. Y una vez más creo que eso es una suerte, un privilegio y una señal de que estamos en el buen camino. Total, ¿no? Y al final, esta actitud de creadora, porque actuáis como una creadora de contenido, donde estáis creando vuestro ecosistema, las audiencias seleccionadas, que también evolucionan, ¿no? En lo que es la relación de audiencias, de medición, de expansión o de comunicación de lo que es el festival. ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos años esta relación con los medios, esa inversión en medios, no tanto a nivel cuantía, sino más en el uso de esos soportes, de esos partners? Antes decías Mediaset, también hablabas de los 40. Claro, al final entiendo que volvemos otra vez, los roles cambian, ¿no? Igual al principio eran roles de difusión, después de generadora, luego todo el tema de influencers. ¿Cómo se gestionan esos influencers que también forman parte y que no dejan de ser también comunicación y forman parte otra vez de este ecosistema que estáis creando alrededor de la música liderado por Coca-Cola? ¿Cómo se crea eso? Pues tú lo has dicho, es un ecosistema en el que tenemos diferentes layers, diferentes niveles de involucración, diferentes áreas en las que estamos de una forma y de otra, porque incluso dependiendo del colaborador, dependiendo del socio y del partner que tengamos, tenemos un rol o lo hacemos de una manera o de otra. Sí, es inherente saber que después de tantos años, pues obviamente nuestra presencia en redes sociales tiene que cambiar, tiene que evolucionar o la tenemos que hacer de otra manera. Ahora mismo también lo estabas diciendo, nuestro papel en el mundo del social media y en la generación de ese ecosistema de influencia ha cambiado muchísimo. Por supuesto, tenemos una crew, unos fantásticos embajadores de marca que están con nosotros a lo largo de todo el año, pero además que viven el festival de una manera súper orgánica y natural. Tenemos mucha gente que viene a nosotros por el simple hecho de no querer perderse ese momento, ¿no? Al final, el festival también es un generador de contenido en sí mismo y cada pequeña pieza, cada pequeño elemento que está ahí es susceptible de ser contado. ¿Y cómo definirías esa relación, ¿no? Porque cada vez que vamos sumando más agentes a esta ecuación, hay como un leitmotiv, es decir, hay mucha libertad, veo, o sea, hay libertad, obviamente desde el framework que ya estará definido, pero es como un framework como más invisible, ¿no? Porque entiendo que cuando un influencer participa, o cuando un medio participa, o cuando un soporte participa, debe participar de otra manera, porque está todo orquestado para que participen de una manera especial. ¿Cómo sería esa manera? O sea, al final nosotros les estamos queriendo por algo en concreto y necesitamos que hagan esa aportación de valor. No tendría sentido si les pusiésemos barreras, puertas, etcétera. O sea, al final, cuando nosotros queremos que un influencer en concreto, que un soporte en concreto, que un partner en concreto venga, entre en casa y sea parte de este proyecto, es porque nos va a aportar un valor maravilloso y nadie mejor que ellos para saber cuál es la forma orgánica y natural de sacar el mejor partido de esto. O sea, necesitamos su expertise, necesitamos su valor añadido, necesitamos su forma natural de estar en el mundo y de contar las cosas. Y después, claro, cuando vamos a la medición, ¿cómo se mide esto, no? Porque entiendo que al final tiene una dimensión tan grande. ¿Cómo llegamos a...? ¿Cuál es la medición del éxito de este tipo de propuesta? Pues podría decirte que 14 años es probablemente una de las mediciones de éxito. Podría decirte también que 14 años internamente, sabiendo cómo están los equipos de Engage con este proyecto, del orgullo de pertenencia que nos da, de la ilusión que nos hace todos los años hacer el kick-off del proyecto, a pesar de todos los challenges que nos podemos encontrar por el camino, por supuesto, es probablemente, o al menos para mí, es de las cosas más bonitas y más importantes, ¿no? Es que te da ganas de trabajar en algo, te da ganas de aportar valor y te da ganas de decir, yo aquí de verdad marco la diferencia porque soy escuchado, estoy empoderado y creo que sé por dónde tenemos que tirar. Para mí eso es fundamental. Obviamente
no somos un festival y no hacemos esto para vender tickets, ¿no? O sea, efectivamente, llegar a nuestras audiencias, tenerles engage, que les aportemos un valor, que esa asociación a la música desde Coca-Cola y esa inferencia sea muy natural, ¿no? Que estemos en ese territorio que para ellos es su passion point, la cosa más importante, lo que les define, lo que les mueve, etcétera. Eso también son indicadores para nosotros de éxito, ¿no? Como de qué forma se nos asocia a la música, como cuánto se nos entiende como un insider, pues como te decía antes, cuándo cuentan con nosotros en el mundo de la música de una forma natural e interna. Por supuesto, si ya nos ponemos a hablar de indicadores de marca, pues podrás imaginar que desde medición de campaña pura y absoluta, cuando hablamos en términos de reach, engagement, hasta brand love, como esto acaba atribuido a mi marca, ¿no? Es esta una marca con la que yo me identifico, que sería capaz de ponerme, con la que me apetece que me vean, que me apetece beber. Pues un poco para nosotros esos son los medidores. Sobre todo, hay un punto que también hay veces que parece, claro, Coca-Cola tiene un 99% de notoriedad en todo el mundo, no solo en España, y mantener ese porcentaje, pero de esa manera más involucrada con la sociedad, al final creo que parece fácil, pero no lo es, porque tienes que estar a un nivel muy exigente, ¿no? Y yo creo que este proyecto, en esa construcción, esa perseverancia, en esa manera de trabajar con todos los agentes que colaboran, con esa libertad, con formar parte, creo que al final eso también respira el éxito de como bien decías, que son 14 años, al final eso es una gran cuantía. Y después creo que hay otro punto que es quitarnos la presión, ¿no? Que parece que todo tiene que vender, obviamente va a afectar a las ventas, que el corto plazo a veces nos guía en tomar decisiones quizás muy abruptas o incluso si algún año no ha funcionado del todo, pero no dejar de apostar porque el objetivo es el final. Creo que al final creo que es uno de los aprendizajes, ¿no? Cómo se construye una marca en este territorio, porque obviamente hacéis muchísimas más cosas, pero en cada una de las cosas las tomáis con esa delicadeza de formar parte culturalmente de la sociedad, ¿no? Que creo que es un poco lo que me quedo de esta conversación, que la verdad que ha sido un placer contar contigo para que nos contaras esas entrañas, sobre todo la parte interna, ¿no? Que la escena la vemos, es todo un exitazo, es súper divertido, pero la parte interna de cómo se crea esa cultura y de esos valores que al final tiene la marca para trabajar con ella, creo que es una lección muy interesante de compartir y que estamos muy agradecidos que la hayas colaborado y participado en The Backstage. Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un privilegio contar contigo, Tania. De verdad que ver cómo este tipo de contenidos ayuda a construir marcas en ese largo plazo, porque al final cuando pasan esos 14 años eso es lo que el pozo que deja, y seguiremos investigando sobre qué hay detrás de esas ideas, de esas plataformas, de esas marcas que actúan como contenido, porque recordar que la curiosidad es la brújula que nos guía a lo desconocido. Muchas gracias.